nuestra práctica siempre sea esta, de escuchar a todo el mundo y tener la apertura suficiente como para que cualquiera pueda expresar su disidencia sobre cualquier tema, en cualquier circunstancia y en cualquier foro de la organización. Esta intervención me ha convencido aún más profundamente que ese esquema de persecución que sufren venezolanas y venezolanos, que la sigue y lo sigue a todas partes, aún al exterior, aún dentro de las mismas oficinas de la Organización de Estados Americanos. Que la OEA siempre sea un foro de permitir a la gente expresarse, de permitir a los pueblos expresarse, de reconocerles sus derechos. Que nunca la OEA sea un foro para silenciar sociedad civil, ni foro para silenciar víctimas o familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos. La Organización de Estados Americanos se debe fundamentalmente a sus instrumentos jurídicos esenciales, las convenciones interamericanas de derechos humanos, la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana. Hoy recibimos familiares de víctimas que han sido en sí mismas víctimas de este régimen autoritario que hoy gobierna Venezuela. Estas víctimas del régimen han sabido enfrentarse con valentía y con dignidad. La dignidad en la política es esencial, es fundamental. Cuando se pierde la dignidad en la política, es imposible recuperarla luego. Cuando esta organización en los 70 y en los 80 convivían representantes permanentes de estados democráticos con dictaduras, ese sistema de convivencia con dictaduras, ese sistema por el cual las dictaduras en el marco de la Organización de Estados Americanos venían a señalar lo mismo que hemos escuchado hoy, que su país no viola los derechos humanos cuando sí los viola. Cada derecho civil y político, cada derecho económico, social y cultural es violado de cada una de las venezolanas y venezolanos. Hoy están aquí con nosotros 3 casos emblemáticos. Casos que prácticamente uno no puede más que expresar asombro y luego de salir del asombro expresar el más profundo repudio, la más enérgica condena. La hermana de Johnny Goicoechea, que tiene una boleta de excarcelación desde el año pasado y que todavía no ha sido implementada por los esbirros del régimen, negando cualquier forma, hasta la más elemental, de protección de derechos y de garantías individuales que deben haber en nuestro continente. La esposa de Leopoldo López de Ceballos, cuya vida ha sido marcada por la fuerza interior que se necesita para sobreponerse a una excarcelación injusta, como es la encarcelación de cualquier preso político en este continente. Entonces, siempre es mejor escuchar antes de hablar. Por eso hemos dado el tiempo suficiente para que se pudiera expresar la misión de Venezuela. Es penoso para nosotros ver que sin ninguna argumentación, luego de 132 páginas de un primer informe y 75 páginas de un siguiente informe, donde ningún hecho ha sido rebatido, ninguna línea de sus informes ha sido rebatido. Cada uno de ellos implica violaciones a la Constitución bolivariana de Venezuela,
implica violaciones a los derechos humanos de todas y todos los venezolanos, venezolanas. Estas dinámicas de la organización que hemos puesto en acción a la hora de defender la democracia en el continente no deben ser nunca dejadas de lado, no deben ser nunca parte de la negociación y de la tranza con esquemas de estrategias o abordajes de intereses políticos. Deben ser fundamentales en los principios que se defienden. Esos principios son los que ponen a la organización y a cualquier estado de la organización, como dice el artículo 20, en la responsabilidad de defender y proteger la democracia en el continente. El artículo 20 dice claramente que cualquier estado de la organización deberá y tiene la posibilidad y la competencia para hacerlo, implementar los procedimientos que él mismo señala ante la alteración del orden constitucional en cualquiera de los países. No dice ese artículo 20, los estados y el secretario general deberán mirar para otro lado cuando haya violaciones del orden constitucional de un país. Nos da a todos la responsabilidad directa de actuar, de ser responsables, de actuar en función de esos principios y valores con los que hemos instrumentado nuestra convivencia. Nunca nos va a molestar la discrepancia, nunca nos va a molestar que se expresen otras opiniones. Al contrario, siempre invitamos a que así sea. Y cuando se nos señaló la posibilidad, por ejemplo, de que la misión de Venezuela estuviera hoy acá o esté mañana en el evento, que digan su verdad, que refieran a los hechos. Lamentablemente, lo único que escuchamos son descalificaciones y amenazas. Las amenazas que hemos venido escuchando desde el año pasado, todo el tiempo. Yo no estoy atado a este cargo, sí estoy atado a los principios de democracia y derechos humanos. Y voy a dejar el cuero con ellos, siempre, en cada circunstancia. Que nunca me falte aire, porque valor nunca me va a faltar. Gracias.